A primera vista, The Social Network parece una película acerca de la creación de Facebook, pero en realidad es una historia sobre la psicología detrás de su origen. Más que haberse creado para conectar al mundo, Facebook nace de una necesidad de validación exterior, identidad social y competencia por estatus. La película arranca en un bar con una conversación incómoda y caótica entre Mark y su novia Erika. Desde el inicio, Mark parece obsesionado con pertenecer a uno de los clubes sociales de Harvard, y en particular menciona el Club de Phoenix, uno de los más exclusivos de la universidad. La conversación pareciera más bien un monólogo donde Mark está hablando rapidísimo, salta de un tema a otro e ignora por completo cualquier cosa que Erika diga, hasta que de pronto ella le sugiere que no necesita pertenecer a ninguno de estos clubs, que tal vez lo único que necesita es ser la mejor versión de sí mismo. Ante la simplicidad de este consejo, Mark reacciona con muchísima frustración y le responde con agresiones y acusaciones que francamente nadie en este mundo que se respete debería de tolerar. You are going to introduce me to people I wouldn't normally have the chance to meet. What is that supposed to mean? Wait, settle down. What is it supposed to mean? Erica, the reason we're able to sit here and drink right now is because you used to sleep with the door guy. En ese momento, Erika le deja claro que ella está consciente que Mark va a ser un hombre muy exitoso en la vida. Y después le expone el conflicto psicológico que destruye la narrativa interna de Mark. You are probably going to be a very successful computer person. You're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. El ego de Mark queda gravemente herido. Y del bar se va derechito a su dormitorio y se pone a escribir insultos de Erika en su blog, mientras que hackea todos los servidores de Harvard para crear FaceMash. Es una plataforma de humillación pública que reduce a las mujeres de la escuela a una competencia de atractivo. Esto es una forma de venganza narcisista que demuestra la necesidad de Mark de recuperar el poder, transformando la humillación que siente por la ruptura en una agresión multiplicada. Entonces, Mark se pone a distribuir el link de FaceMash y esto genera 22,000 visitas en pocas horas, generando un gran revuelo en los servidores de la universidad. Este hecho llama la atención de los hermanos Winklevoss, quienes invitan a Mark a trabajar en una red social llamada Harvard Connection, que es una plataforma diseñada para conectar a los estudiantes de la universidad. Mark acepta colaborar con ellos, pero utiliza esa colaboración como acceso a la idea mientras desarrolla su propio proyecto en secreto. A espalda de los gemelos, Mark se acerca a Eduardo para pedirle financiamiento y ponerse a trabajar en su propio sitio, The Facebook. Mientras tanto, retrasa el proyecto de los gemelos durante semanas. Simultáneamente, avanza con su propia versión para adelantarse y lanzarla primero. Mark nunca le menciona este detalle a su socio y mejor amigo Eduardo, hasta que este un día encuentra una carta del abogado de los Winklevoss exigiendo que Mark deje de trabajar en el proyecto. Cuando Eduardo lo confronta, Mark le responde que legalmente no les robó el código, ni los servidores, ni el diseño, así que en teoría no está haciendo nada ilegal. Did I use any of your code? You stole our whole goddamn idea. Fellas, if you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Técnicamente, Mark tiene un punto, pero aquí no estamos hablando únicamente de legalidad, sino de ética empresarial. Mark comete lo que se conoce como una negociación de mala fe. Finge colaborar con ellos mientras desarrolla un competidor en secreto. Este choque entre lo legal y lo ético resume gran parte del conflicto alrededor del nacimiento de Facebook. Lo curioso es que en un mundo ideal, si Mark hubiera colaborado con los Winklevoss y con Eduardo, habrían sido un equipo extremadamente fuerte. Sin embargo, el verdadero motor de Mark en la película no es solamente el éxito, es el resentimiento social por no pertenecer a ninguno de los clubs de Harvard, su obsesión con el estatus y, por último, el deseo de la autoría y control absoluto del sistema que está creando. Y es aquí donde entra Sean Parker, el creador de Napster.
Mark y Eduardo se reúnen con Sean, quien durante la cena controla completamente la conversación. Interrumpe, cuenta historias exageradas y define lo que es cool y lo que no. Sean entiende el impacto cultural del proyecto de Mark, y sabiendo cómo impresionar a la gente, cómo crear narrativas de estatus y cómo atraer seguidores, utiliza exactamente estas herramientas para alimentar el ego herido de Mark. Aquí es importante recordar que Mark no empieza queriendo dominar el mundo, sino queriendo pertenecer a un club social, y Sean le hace sentir que finalmente podrá pertenecer al círculo correcto. Además de esto, existe un paralelismo muy interesante entre Mark y Sean, ya que los dos están obsesionados con el estatus, pero Sean ya ha pasado por el proceso inicial. Él ya creó algo enorme, que le permitió rodearse de celebridades, de dinero, de poder, pero también descubrió que al 1% no le gusta que alguien nuevo entre a su círculo. Entonces Sean siente la misma frustración que Mark siente frente a los clubs de Harvard. Ambos comparten la herida de querer pertenecer a la élite. Y mientras que Mark es brillante en lo técnico, es muy torpe socialmente. Y Sean representa lo que ocurre cuando esa mentalidad se empieza a rodear de fiestas, de modelos, de drogas e inversionistas. Digamos que es la versión adulta del mismo impulso que vimos en Harvard, por lo que en ese sentido, Sean funciona como un espejo adelantado que muestra lo que ocurre cuando el estatus se convierte en el único impulso. Y el contraste de esta mentalidad es Eduardo Saverin. Eduardo representa lealtad, estabilidad y relaciones humanas. Pero para Mark, Eduardo no representa estatus cultural. Las lealtades se reorganizan muy fácilmente cuando aparece alguien con mayor capital social. Y para que Facebook crezca, Mark sacrifica su relación con su mejor amigo. I was your only friend. Yet one friend. Más adelante en la película, Sean es arrestado en una fiesta por consumo de drogas y la presencia de una menor de edad. Aquí la película no profundiza en el aspecto moral de esta situación. Lo único que vemos es a Mark preocupado por la imagen pública de Facebook, demostrando que para él las personas no son más que datos acumulables y desechables, al igual que en su plataforma. Lo que nos lleva a la escena más emocional de la película, cuando Eduardo descubre que Mark lo ha traicionado y que ha diluido sus acciones hasta casi eliminarlas. And when you signed these documents, were you aware that you were signing your own death certificate? No. It was insanely stupid of me not to have my own lawyers look over all the... In all honesty, I thought they were my lawyers. Para el final de la película, Facebook es retratado como un proyecto que nace acompañado de traiciones, de arrogancia y de decisiones tomadas en nombre del estatus. Y con todo esto, Mark no solo debe pagar millones de dólares en demandas, sino que también se encuentra enfrentando el hecho de que ni haber creado la red social más grande del planeta, ni haberse convertido en el billonario más joven de la historia pueden llenar el vacío que lo impulsó desde el principio. Entonces, en la última escena, Mark abre Facebook en su computadora y actualiza una solicitud de amistad que le había enviado a su exnovia Erika, terminando la película exactamente donde empezó, sintiéndose solo y esperando la aprobación de la misma persona que lo rechazó al principio.